van a escuchar Cacú capítulo 158, los dones espirituales y sus manifestaciones. Revelación que dio el profeta Cacú Philip el 28 de octubre de 2023. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Cacú, capítulo 158. Los dones espirituales y sus manifestaciones. Revelación que yo, el profeta Cacú Philip, esclavo de Jesucristo, di a los santos en este 28 de octubre de 2023 como ordenanza sobre los dones espirituales y sus manifestaciones. La actualidad es otra vez Israel. El sábado 7 de octubre de 2023 fue el día del Simchat Torah, después del Yom Kippur. Fue sobre la base del Shavuot y del Simchat Torah de los judíos que los árabes fabricaron la Noche del Destino, el supuesto descenso del Corán después del Ramadán. El Ramadán es una imitación del Yom Kippur. Antes, los judíos se reunían el día del Simchat Torah para celebrar la Torá, pero este 7 de octubre, en vez de Akafot, los judíos venidos de todo Israel se habían reunido cerca de Gaza para celebrar una fiesta de depravación llamada Rave Party. Es una fiesta muy impura. Es un festival de desnudez y sexo, más impuro que los desfiles homosexuales. Y los residentes judíos de los kibutz y de los barrios circundantes no salieron con pancartas y banderolas para oponerse a esta impureza. Y en la mañana de este 7 de octubre de 2023, un grupo de palestinos armados vino de Gaza y mató a 260 de estos judíos impuros y capturó a otros 163. Estos judíos estaban en pleno baile exótico. Era un rodaje gigantesco de pornografía al aire libre. Sus pieles estaban cubiertas de tatuajes como serpientes. Si hubiera sido en tiempos del Señor Jesús, los fariseos y saduceos se habrían levantado contra estos judíos impuros este 7 de octubre de 2023, antes de la llegada de los palestinos. Pero hoy, los cristianos están condenando a los palestinos que a pesar de todo actuaron bien este 7 de octubre de 2023. Mientras Israel se fortalezca en el pecado para profanar la tierra del Señor Jesucristo y de los profetas, Dios levantará más duro, más fuerte y más violento que los palestinos y Hezbolá. Los mayores enemigos de Israel son los cristianos. ¿Qué hacen los cristianos ante los desfiles homosexuales y las numerosas fiestas impuras que profanan Israel cada año? Nada. Y como los cristianos se niegan a desempeñar su papel para que Israel se dé cuenta de su condición pecaminosa, Dios ha levantado al Hezbolá y a los palestinos para que cumplan su voluntad. Cacú 119 a Cacú 124 revelan ya la suerte futura de Israel. Y al defender a Israel será como Dios quebrará la fuerza de los Estados Unidos de América. La otra actualidad es la muerte de Billy Paul Branham, el hijo mayor de William Branham, el jueves 19 de octubre de 2023. Y como Dios está hablando actualmente de los sueños y las visiones, sus últimas palabras fueron: «Tuve un sueño». Y en el sueño, Billy Paul estaba cansado porque los pastores branhamistas que tenían que llevarlo al otro lado del río estaban todos ocupados con su negocio. Y son todos los creyentes del mensaje de William Branham los que están cansados a causa de sus pastores comerciantes, constructores de catedrales. William Branham había visto esto en el séptimo sello, en la referencia 299. Por un lado, la luz estaba hablando a alguien más por encima de él, el cual continuaba su mensaje a medianoche. Y por otro lado, veía a los branhamistas muy felices en sus catedrales. Hay personas en la tierra que han sacrificado sus almas, y sus pastores, sacerdotes, monjes o imanes son sus profetas mensajeros. No importa lo que ustedes les digan, nunca creerán a menos que eso venga de sus guías malvados. Bien. A través de Cacú 156, supimos que en el momento del boca a boca, la saliva que reciben de su pareja no será eliminada en las heces ni en las orinas.
Por lo tanto, esta saliva se convertirá en úlceras, anginas de pecho, tumores y cánceres y otras infinitas enfermedades en su cuerpo. Eso puede tardar, pero un día eso les afectará. No toquen ningún producto con el fin de estimular su sexualidad. Cada acto antinatural que hagan tendrá consecuencias sobre ustedes. También he oído que hay hombres y mujeres que ponen su boca en los senos de sus parejas como si fueran bebés. Eso es insólito. Ni siquiera lo hacen los animales. Una persona que hace esto no es un ser humano, sino un humanoide. Normalmente un seno que ha sufrido esto está maldito y debe tener un tumor o cáncer para ser cortado. La despigmentación, los maquillajes, los pelos postizos, los productos estimulantes sexuales y las ropas indecentes son espíritus de sexo. Sepan que todo pecado se paga. Y todos ustedes que creen en mí, sepan también que hacer una cosa que está conforme a la Biblia puede ser un pecado. Asegúrense por la revelación que deben hacer lo que hacen. Aunque eso sea correcto según la Biblia y el mensaje, necesitan una revelación. Por eso Dios nos da los sueños. Y los dones espirituales no vienen a poner fin a los sueños ni disminuir la importancia de los sueños. Ignorar un sueño es burlarse de Dios que te habla. Los sueños nos revelan nuestros pecados. Y los que tienen poluciones nocturnas son aquellos que desprecian los sueños. Al igual que el olvido de los sueños, no hay polución nocturna normal. Eso siempre es la consecuencia de un pecado. Y si un pastor o predicador tiene a menudo poluciones nocturnas, debe dejar su cargo evocando este motivo e ir a poner orden en su vida. Y gracias al mensaje, ustedes saben que el significado de una cosa en un sueño es según el sueño. Por ejemplo, casarse con una mujer malvada es comprar un zapato que no se ajusta a tus pies, mientras que un zapato puede simbolizar el celo en otro sueño, y Olivia, Elise o Christine puede simbolizar unas iglesias, y Facebook, YouTube, WhatsApp, la inteligencia artificial y otras redes sociales pueden ser simbolizados por hombres o mujeres paganas preparadas para prostituirse con cualquiera que lo desee. Ahora, alguien me preguntó, ¿en qué momentos del día debemos orar? Por lo que es del día, debe ser en la mañana, cuando no hemos hablado aún con la gente. Por lo que es de la noche, puesto que el sueño es también una purificación, debe ser cuando nos despertamos por primera vez en la noche. Si te sientes pesado en el primer despertar, revisa tu dieta. Fuera de estos dos momentos, ustedes pueden orar según están guiados. Y su oración no debe molestar a nadie. Bien, el capítulo sobre los sueños y las visiones está terminado. Y ahora el tema sobre el profetismo terminará con los dones espirituales. Este fue el último objetivo de mi retiro en la montaña. Los sueños mantienen su posición a pesar de los dones espirituales. Así que si ven un sueño sobre alguien, deben decírselo con o sin la interpretación. El que ve un sueño no es necesariamente aquel por quien viene la interpretación, así como el que habla en lenguas no es necesariamente el que lo interpreta. Además, sepan que el advenimiento de los dones espirituales está vinculado con el bautismo del Espíritu Santo. No hay don espiritual sin Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo y el don espiritual es también el arco y la flecha. Y he orado para que el fuego del Espíritu Santo consuma todo lo que Satanás y el pecado han depositado en nosotros. Después del profetismo y los sueños y las visiones, era inevitable que yo hablara de los dones espirituales, porque los profetas y profetisas son los que tienen el monopolio de los dones espirituales. Bien, en cualquier circunstancia, den la prioridad a las profecías. Una profecía dudosa puede ser ignorada, pero si una profecía está confirmada, debe ser aplicada. Si no está confirmada, pueden decidir aplicarla o buscar su confirmación antes de aplicarla. Aunque una profecía esté conforme a la Biblia, necesita ser confirmada por un profeta o por otra profecía. Un hablar en lenguas interpretado por otra persona es una profecía confirmada. El intervalo de tiempo entre una profecía y su profecía de confirmación o entre un hablar en lenguas y su interpretación es muy corto. En general, es menos de 10 segundos. Eso es un poco como un predicador y su intérprete.
pero una interpretación puede venir después de 10 segundos. El hablar en lenguas viene con las pronunciaciones y el acento del idioma. Es como si el idioma fuera su lengua materna. Asimismo, la interpretación de las lenguas conserva el ritmo y las características del hablar en lenguas. Si mientras alguien está hablando en la congregación o en el púlpito, o mientras la congregación está cantando calmadamente una canción, suena una profecía o un hablar en lenguas, la congregación debe observar un breve momento de silencio. Y en adelante, después de una predicación, a petición del predicador, se debe guardar un silencio de unos 10 segundos para los dones del Espíritu Santo. Una profecía puede dar a un hermano el derecho de subir al púlpito mientras que se considera indigno. Si piensan que mientras alguien habla, incluso en el púlpito, el profeta puede interrumpirlo, entonces deben saber que el Espíritu Santo puede interrumpir a todos, incluso al profeta. Y si durante la predicación viene una profecía del Espíritu Santo, ella no perturbará el culto. Así que, si alguno comienza a hablar en lenguas o a profetizar mientras estás predicando, o te callas u ordenas al Espíritu que se calle. Si el Espíritu no se calla, entonces eres tú quien debes callarte. Si una manifestación procura perturbar el culto, aquel que está en el púlpito decidirá lo que se debe hacer. Es por Dios y por la salvación que ustedes vienen al culto. Y Dios es un Dios de orden. Pero si el culto es muy perturbado por manifestaciones, la congregación puede detenerse y tratar de comprender. Ella puede ponerse de pie y orar para poner la situación en manos del Espíritu Santo y decidir la continuación del culto. No hay desorden en Dios. Les he predicado durante 20 años. ¿Cuántas veces he llorado en el púlpito? ¿Cuántas veces sus predicadores han llorado en el púlpito? ¿Cuál es el propósito de los llantos y las emociones y los desórdenes? El Espíritu Santo no es un espíritu de desorden, y el Espíritu Santo no puede venir sobre alguien para impedir el buen desarrollo de un servicio. Habiendo llegado al mensaje, muchos habían rechazado los Espíritus Santos de las falsas iglesias para buscar el verdadero Espíritu Santo, que es el espíritu del mensaje del clamor de medianoche. Pero algunos no habían hecho esto. Y así, frente a los dones verdaderos que vendrán, estos también buscarán hacer pasar su falso Espíritu Santo por el verdadero Espíritu Santo. Ellos procurarán manifestar los dones espirituales a través de sus falsos Espíritus Santos. Además, antes de las grandes efusiones del Espíritu Santo, siempre hay primicias, personas que comienzan a recibir el Espíritu Santo antes que los demás. Por eso, antes de las manifestaciones colectivas de los verdaderos dones espirituales en las que estamos entrando, ya hay personas que han comenzado a manifestar los dones espirituales estos últimos tiempos, especialmente después de KQ 155. Por añadidura, varios videos de manifestaciones espirituales que me han llegado muestran manifestaciones como en las iglesias evangélicas. Había recibido y visto un video de una manifestación espiritual que había perturbado y puesto fin a un servicio. Me quedé pensativo. Me estaba diciendo, ¿cómo los espíritus de adivinación y las manifestaciones evangélicas pudieron llegar aquí en el clamor de medianoche ante el ángel y el cordero para perturbarnos? Y tuve una visión. Desde lo alto de una pirámide, yo estaba mirando hacia la tierra y vi un carnero muy violento que golpeó y destruyó una cabina telefónica con una cornada. La pirámide tenía muchos escalones, como 14 peldaños de escalera, y el carnero golpeó y dispersó al gerente y a los clientes. Ellos estaban cerca de la pirámide, debajo de la base del primer escalón. Y yo, cuando bajé hacia ellos, vi que el gerente y los clientes eran hermanos y hermanas vestidos como los tuaregs del desierto. Y de entre ellos oí la voz del hermano Boga que me hablaba de lo que había hecho el carnero. Y el carnero se convirtió en un cordero, y la visión desapareció, y fui fortalecido a causa de la visión. La manifestación de los ministerios y de los dones es una promesa de Dios a la Iglesia, según Malaquías 4, en el tiempo del restablecimiento de todas las cosas. Y somos el pueblo que quiere esta promesa.
Para los branhamistas, hacer volver la fe de los hijos a la fe de los padres apostólicos, según Malaquías 4, no significa la manifestación del Espíritu Santo y de los dones espirituales. Para ellos, la fe apostólica es la construcción de grandes templos como catedrales y basílicas. Y sin embargo, ¿qué caracteriza el tiempo de los apóstoles? Son los ministerios y los dones espirituales. Hechos 11, versículo 27, dice que bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos se llamaba Agabo. Esto es lo que todos nosotros deseamos y que ruego a Dios que nos conceda. Y aquí, con la confesión pública y la búsqueda constante de la santificación, ya estamos levantados y dispuestos sobre el fundamento de la santidad. Y es para el bautismo del Espíritu Santo en vista de un avivamiento que no tendrá un final rápido. Unos hermanos que comían 3 veces al día, ahora comen 2 veces al día. Y muchos, como el profeta Daniel, evitan los alimentos grasosos y ya no comen casi por las noches. Antes yo pesaba hasta 64 kilos, pero ahora estoy muy lejos, por debajo de los 60 kilos. ¿Es esto lo que ha de ser? Los judíos en el desierto tenían preferencias de alimentos, pero Dios quería un pueblo que no tiene ninguna preferencia. Que el Espíritu Santo nos libre de todas costumbres y tradiciones y preferencias y orgullo. Estas cosas son enemigas del Espíritu Santo y de los dones espirituales. Por todas partes en el mundo entero habrá una manifestación pública de dones espirituales perfectos ante Dios, lejos de las emociones e imitaciones evangélicas. Profetas y grandes dones espirituales están a punto de manifestarse. Las primeras señales de sus manifestaciones ya existen desde KQ 155. Y en la tarde del 8 de octubre de 2023, en Kataji, estábamos reunidos para resolver el problema de una pareja. Los hermanos Yannick y Martin estaban presentes. Y desde el principio, después que la hermana terminó de hablar, quise hacerle una pregunta a la hermana antes de darle la palabra a su marido. E inmediatamente, en menos de 15 segundos, la hermana Rosine profetizó y dio 2 palabras de conocimiento, revelando la raíz y la causa del problema. Era la primera vez que la hermana Rosine profetizaba. Y entonces, después de la profecía, estaba confundida y preguntaba lo que pasaba y por qué nosotros la mirábamos. Ella no sabía que había profetizado. Solo recordaba que una unción había empezado a invadirla y que su lengua empezaba a girar en su boca y no sabía nada más de lo que había pasado. La calmé y la aseguré que no había hecho nada malo. Y después de la profecía, la hermana cayó de rodillas y comenzó a llorar y a pedir perdón a su marido, y se oían sus llantos a lo lejos. Se sentó e inmediatamente volvió a ponerse de rodillas y lloró y pidió perdón. Luego se sentó y cayó de rodillas por 3ª vez y lloró y volvió a pedir perdón. Hizo todo esto en menos de 1 minuto. Y me levanté y oré por la pareja y todo terminó sin que su marido hablara. Y el comportamiento de la hermana que había durado desde hace unos años cambió hasta ahora. Mientras estaba profetizando la hermana Rosine, todos nosotros sentimos la unción en el lugar y un silencio repentino en el patio. Solo cito este ejemplo. Santifiquémonos. Toda oración tiene un amén. Toda cosa tiene un fin. Un día, uno tras otro, descansaremos de nuestras obras. Y mirando hacia atrás, debemos alegrarnos de lo que hemos hecho en la tierra por Dios. Ayuden a los débiles. Amémonos unos a otros como Dios nos ama. Soportémonos como Dios nos soporta. Nuestro propósito es pasar todos juntos de las tinieblas a la luz de nuestro tiempo y permanecer en la montaña de Mateo 25:6 y cantar el cántico de KQ Philip, que es el mensaje del clamor de medianoche. Oh Señor Jesucristo, el árbol de la Iglesia esposa de nuestro tiempo ha extendido sus ramas por encima de todas las naciones de la tierra y ha dado muchos frutos. Ahora sus frutos están maduros. Y los frutos maduros no permanecen en el árbol. Ruego que todos nuestros ayunos y oraciones y súplicas sean recibidos en el cielo ante ti y que las obras se vean en la tierra por el descenso del Espíritu Santo y por la manifestación de los dones espirituales sobre nosotros. Que no sea hecho como eso fue para los apóstoles hace 2000 años,
y para Pentecostés en la calle Azusa en esta edad de la Odisea. Que el fuego del Espíritu Santo consuma todo lo que nuestros esfuerzos humanos no han podido eliminar de nuestras vidas. Que lo imposible sea ahora posible para nosotros. Que el Espíritu Santo y grandes dones de poder y de revelación sean dados a tus hijos para nuestra perfección y para dar a conocer tu voluntad a toda la humanidad. En virtud del mandato que me diste el 24 de abril de 1993, por todas partes sobre la tierra, condeno y pongo bajo el juicio todo poder que intente perturbar esta bendición que nos está llegando. Condeno y pongo bajo el juicio a toda persona o poder que quiera engañar a tu pueblo mediante una falsa manifestación espiritual. Tus hijos han estado sin reposo en búsqueda de la santidad, y ahora la Madre Iglesia tiene dolores de parto, pero la fuerza para dar a luz viene de ti. Y en esta hora es tu gracia la que quiero para mí y para tus hijos. Que el Espíritu Santo tome el control total de nuestras vidas. Que venga la tercera etapa. Que el avivamiento tenga lugar ahora, en cada nación. Que esta gran lluvia, que es la lluvia tardía, después de la de William Seymour y el pentecostalismo, tenga lugar con dones espirituales y ministerios poderosos y auténticos como en el pasado, con los santos que nos precedieron. Amén. El bautismo del Espíritu Santo y la manifestación de los dones espirituales son una promesa de Dios a la Iglesia. Es nuestra herencia. Los branhamistas no creen en ello y no lo quieren. Se quedaron en el desierto detrás del Jordán. Pero Josué, su hermano, pero Cacú, su hermano, con una nueva generación creen en ello. Y el ángel del río Ohio, que estaba con Moisés, estaba con Josué. El ángel le había dicho en Josué 1, versículo 5, estaré contigo como estuve con Moisés. Josué vio cara a cara al ángel de Dios, y el ángel le dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y este gran profeta Josué era un soldado de Dios, y como Josué y la nueva generación, derrotaremos a los cananeos, y al igual que en los días de los apóstoles, todos nosotros tendremos los dones espirituales. Hablaremos en lenguas, profetizaremos, haremos milagros. Lo creemos enteramente. Existen 9 dones espirituales. Por un lado, hay 3 dones de poder y, por otro lado, 6 dones de revelación. En cuanto a los dones de poder, están el don de la fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Y en cuanto a los dones de revelación, están el don de sabiduría, el don de profecía, el don de hablar en lenguas, el don de interpretación de las lenguas, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. El don de la palabra de ciencia revela las vidas y cosas ocultas. El don de discernimiento de espíritus permite saber si el espíritu que está actuando es el espíritu de Dios o el espíritu del diablo. También hay los actos proféticos, como en Hechos 21, versículo 10 al 11. Y un acto profético va seguido de palabras, como un hablar en lenguas y su interpretación. Si algún don espiritual obra entre ustedes, den un lugar a este don. Favorezcan este don para que sea una bendición para todos. Los evangélicos hacen milagros, actuando según Mateo 24, versículo 24, para engañar a los moradores de la tierra. Estarán bajo la jurisdicción de Mateo 7, versículo 22 al 23. No deben hacer como ellos con sus dones. Los dones de hablar en lenguas, profecía, sanidad y milagros y las revelaciones de algunos de ellos son tan verdaderos y tan perfectos que el Señor Jesús vio que si fuera posible, eso engañaría a los escogidos. Pero esto no podía ser posible porque Dios enviaría profetas, según Mateo 23, versículo 34 al 35, para exponer sus engaños y llevar a los escogidos a la desconfianza para protegerlos. Todos los cristianos católicos, protestantes, evangélicos y branhamistas que ven con dones espirituales son la gente de Baal. Esos son cananeos. Su misión es cegar a los moradores de la tierra y mantenerlos en las tinieblas para conducirlos al infierno. Deben unirse a Josué para actuar en el campamento de Israel si quieren ser salvos.
en el tiempo de un profeta. Si rechazas la autoridad de este profeta sobre ti, Dios logrará su objetivo sin ti, pero tú irás al infierno. En tiempos de Moisés, no importaba cuán grande fuera su ministerio, ustedes debían guiar a la gente hacia el mensaje de Moisés, el profeta vivo de su tiempo. En los días de Samuel, había muchos profetas, pero solo uno era su jefe, Samuel. Era él quien tenía un mensaje, y era la luz y la salvación en su tiempo. Y Primera de Samuel 19, versículo 20 dice que una compañía de profetas profetizaba y Samuel era su jefe. Fue lo mismo para el Señor Jesús en su tiempo, para William Seymour en su tiempo y para William Branham en su tiempo. Y es lo mismo hoy con el profeta C.Q. Philip. Todos los milagros de Moisés desde Egipto fueron para hacer entrar todo Israel al mensaje de los 10 mandamientos. Si el Señor Jesucristo hubiera sanado a la gente sin un mensaje, como hacen los evangélicos, habría sido un engañador. William Branham guiaba a la gente a su mensaje. Y el ángel había dicho a William Branham, si llevas a la gente a creer en ti, ni siquiera el cáncer resistirá a tu oración. ¿Creer en qué? En tu mensaje. William Seymour guiaba a la gente a su mensaje. En cada generación hay un solo profeta con un mensaje, y cualquier milagro que no lleve a la gente al mensaje de ese profeta es un milagro de seducción. Por muy verdaderas que sean las revelaciones o por muy grandes que sean los milagros de un hombre, si no conduce a la gente a este mensaje que oyen de mí, C.Q. Philip, son milagros de seducción. Bien. Durante los 30 minutos de oración en la congregación, después del canto de recogimiento en introducción, el piano continuará durante unos 5 o 10 minutos como acompañamiento y se detendrá. Un piano puede ayudar a la buena disposición, pero también puede ser un soporte de emoción y desorden. El piano es útil en algunos casos para poner a la congregación en el espíritu. En Segunda de Reyes 3, el profeta Eliseo, encolerizado, pidió que tocaran un arpa ante él. Y mientras el arpa sonaba, la unción de Dios descendió sobre el profeta Eliseo y comenzó a profetizar. Los dones son maravillas de Dios. Y Pablo dice en 1 Corintios 14, versículo 1, que busquemos fervientemente los dones espirituales. Estoy de acuerdo, pero no fuerces a Dios a dártelo. Santifícate y ora por los que ya los han recibido y deja el resto a Dios. Ahora, cuando un don actúe a través de ti, procura controlar este don para que el diablo no influya sobre ti. Debes actuar para proteger el don. No debes permitir que te conviertan en objeto de consulta de personas sedientas de revelación. Tu comité de evangelización puede recibir dinero para las necesidades, incluidas tus necesidades. Pero tú rechaza el dinero, los regalos y los honores. Rechaza las invitaciones a domicilio. No conviertas un don, un ministerio o una congregación en cabina telefónica o en fuente de dinero. Y un don espiritual no te permite escuchar la vida y los problemas de la gente o los problemas de las congregaciones. No participes en reuniones familiares o amistosas. Estas cosas pueden apagar el don. Evítalas. Los sueños seguirán diciéndote lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Los sueños protegen los dones espirituales y los ministerios. Cuando el comportamiento de la gente hacia ti cambie para querer elevarte por causa del don espiritual o del ministerio y empujarte hacia el orgullo, rechaza esto y quédate con la humildad. Durante los cultos, un hermano o una hermana puede levantarse e ir a tal o cual persona y comenzar a revelar los pensamientos de los corazones y las cosas ocultas en la vida de estas personas. Si la congregación es grande, puede pedir el micrófono. Aunque se trate de una hermana, hay que darle el micrófono sin hablarle. No se habla a alguien que está en esta fase de unción, a menos que te hable. Algunos profetas o profetisas pueden estar en el espíritu y actuar con tanta calma que ustedes pensarán que están conscientes. Estas también son señales de ministerios proféticos. Y mientras estos dones estén operando, pueden venir profecías para anunciar y confirmar sus ministerios proféticos según C.Q. 157, versículo 39. Y en Hechos 13, versículo 2, mientras los discípulos oraban.
El Espíritu Santo les dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Así es como en esta dimensión nueva, unas profecías designarán pastores y otros cargos en las congregaciones. Es en ese momento cuando la Iglesia y el sacerdocio estarán en sus verdaderas posiciones en Cristo. Esto será una gracia, pues Dios siempre permanece con aquellos que Él mismo ha establecido. Y antes de entrar en esta dimensión, hay dos mandamientos de Dios que hace falta recordar. Primero, no toquéis a mis ungidos y no hagáis daño a mis profetas. Esto se aplica tanto a los profetas mensajeros como a los profetas menores. Y segundo, quien profiera palabras ofensivas contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Cuando alguien oiga un hablar en lenguas tan auténtico, o vea cosas secretas develadas, será lleno de temor. Ante unos hermanos y hermanas que hablan chino, alemán y otras lenguas que nunca han aprendido, personas analfabetas que hablan chino con acento chino, seres humanos que hablan lenguas de los ángeles, la gente glorificará a Dios. Y otros implorarán la gracia de Dios ante estas maravillas y se convertirán. Y ante la manifestación de un don, la congregación puede levantarse y alzar la voz y orar para glorificar a Dios por lo que acaba de decir o hacer, como en 2 de Crónicas 20, y comprometerse en una mayor santificación y temor de Dios. Amén. Entonces, durante una manifestación, un hermano o una hermana puede acercarse a alguien y decirle: «Tienes tal problema o enfermedad, recibe sanidad. Oras por tal tema. Has tenido tal sueño. Aquí está la interpretación, has cometido tal pecado». Y unos pecados en los que vivimos por ignorancia, o cosas que Dios nos dijo en sueño y que no entendimos, el Espíritu Santo puede revelarlos a nosotros a través de los dones espirituales. Hablar bajo el poder de un espíritu es profetizar. Durante una manifestación espiritual, la congregación debe tener la cabeza inclinada o los ojos cerrados, porque se trata de la presencia de Dios. La curiosidad de mirar puede ser una tentación de Satanás. Eso puede llevarles a pensar de manera equivocada acerca de una manifestación del Espíritu Santo. En Israel, cuando aparecía el ángel de Dios, era obligatorio caer en su cara, el rostro contra tierra para no mirarlo. Los diáconos tienen que cuidar de los niños, y un niño que quiera ver necesariamente las manifestaciones debe sentarse fuera durante una manifestación espiritual. No se debe hacer público el video de una manifestación del Espíritu Santo. Además, el video de una manifestación satánica puede llevar a una transferencia de espíritus. Ahora, ¿cómo es posible que alguien revele cosas ocultas por medio de un don espiritual? No se debe explicarlo, de lo contrario se pierde el poder y la potencia como Sansón ante Dalila. Aquel que manifiesta un don no debe explicar el don. Es un secreto entre él y Dios. La Biblia dice que hay diversidad de manifestaciones y diversidad de operaciones, y de una persona a otra la manera puede ser diferente. Ahora, ¿cómo poner en primer plano un don de poder? Después de los cantos de recogimiento, el hermano subirá al púlpito y hablará según está guiado. El objetivo será siempre que el mundo conozca la palabra de la salvación de nuestro tiempo y sea salvo. No faltarán ciertas palabras. ¿Crees que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Crees que soy un profeta de Dios? ¿Crees que Dios puede revelarme tu vida? ¿Crees esto o aquello? Recibe tu sanidad. Ve y no peques más. Y orando aquí, imponiendo las manos allá, profetizando aquí, terminará con un llamado al púlpito. Y si es posible, organicen evangelizaciones en torno a tal don. Ve y no peques más. Eso significa, por ejemplo, no entres más en una iglesia evangélica, no te acuestes nunca con una mujer que no hayas dotado. Un hermano con unos dones puede tener su propio comité de evangelización para organizar y gestionar sus campañas de evangelización. Después de nuestros esfuerzos humanos, puede que haya llegado el momento en que el propio Espíritu Santo tome la iniciativa en las evangelizaciones. Lo más importante para nosotros no es el número de personas sanadas, sino el número de personas salvadas. Los dones espirituales son como el cebo de aquel que va de pesca. El anzuelo es el mensaje.
¿Y quién es el hombre que va a pescar con cebo, caña y sedal, pero sin anzuelo? Y tira todo el cebo a los peces y vuelve a casa con las manos vacías y dice a su mujer y a sus hijos: «Oh, había tantos peces en el río. ¿No está loco?». Sepan que por cada milagro, cada sanidad o cada campaña de sanidad, ustedes darán cuenta a Dios. Dicen: «Yo llevé a la gente a creer en la Biblia». No, Satanás, eso no es correcto. Moisés no guiaba a la gente a creer en Noé. El Señor Jesús no guiaba a la gente a creer en Isaías, Jeremías o el Antiguo Testamento. Un profeta mensajero lleva a la gente a creer en su propio mensaje o evangelio. Y los profetas de iglesias, apóstoles, evangelistas, pastores, predicadores, en una generación, llevan a la gente a creer en el mensaje del profeta vivo de su generación. Los milagros de los 70 discípulos de Jesús en Lucas 10, versículo 17, eran para dar a conocer la Biblia, el Antiguo Testamento o la ley de Moisés, que todos ya conocían, o para dar a conocer el mensaje de Jesús, el profeta vivo de su tiempo. Daremos cuenta a Dios de cada don espiritual que Dios nos ha dado. Tomar un don espiritual e ir a organizar vigilias de oración o campañas de sanidad sin mensaje es como tomar la riqueza del Padre e ir a malgastarla en maquis y clubes nocturnos. Y todas las iglesias y religiones que no predican el mensaje de Kaku Philip son maquis o clubes nocturnos. Bien, el Señor Jesucristo dijo que no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Pero en una reunión donde el mensaje está en el centro, el Espíritu Santo es directamente responsable de las acciones que te llevará a hacer. Pero aparte de eso, no escuches a una persona que no tenga ningún interés por la salvación. Considera que Dios te ha dado el don como un medio para conducir a sus hijos a Él. Una enfermedad puede ser puesta en alguien por Dios para llevarlo a la salvación. Pero alguien que no tiene ningún interés en la salvación puede que sea un perro, un deshonesto o un delincuente sexual que Dios ha encadenado. Y si lo liberas, puedes ser responsable ante Dios de los actos que Él haga después de esa sanidad. Por eso debes hacerle preguntas antes de orar por Él. Lo mismo sucede con lo que ustedes deben hacer con los dones espirituales. Y si se trata de una profetisa, durante una campaña de evangelización, después de los cantos de recogimiento, ella pasará y hablará ante todos como lo harían los profetas. Ustedes pueden ir por todas partes, y son libres de decir lo que quieran. Repito que un don es un cebo para hacer pasar un mensaje. Es forzosamente esto. Un don actuando sin mensaje es un poder de seducción, como lo vemos por todas partes con los evangélicos. Y en esta nueva dimensión, unos atos y alborotadores deseosos de aparecer sembrarán confusión. Pero tengan cuidado para no rechazar juntos lo verdadero y lo falso. No se tira al bebé y el agua de la bañera juntos. Tengan paciencia y dejen que Dios mismo elimine la cizaña. Dios es soberano, y nadie puede obligar a Dios a utilizarle. No pueden poseer lo que Dios no les ha dado. Es Dios quien eleva a quien quiere y rebaja a quien quiere. Es Él quien bendice a cada uno en su tiempo. Y advierto a cualquiera que intente imitar un don espiritual para engañar a cualquiera de nosotros. Ante una manifestación, somos como un hombre ciego e impotente a la vez. Y es el ángel del 24 de abril de 1993 quien es nuestro socorro, nuestra fuerza, nuestros ojos y nuestro refugio. Y es Él quien pagará a cada uno según sus obras. Cada uno recibirá el salario de cada obra que haya hecho en nombre del Espíritu Santo. Dárselas de espiritual a toda costa, hacerse pasar en toda conciencia por alguien que está bajo la unción, es profanar lo sagrado. Es una tentación para los hijos de Dios. No importa lo que Satanás te haya prometido, no desempeñes ese papel para él, porque es una burla a Dios. Es una blasfemia contra Dios. Durante una manifestación espiritual, podemos recibir la imposición de las manos de alguien para la bendición o la maldición. Eso es como un bautismo. Si impones las manos a alguien, no rechazará tu mano porque no sabe si es Dios o el diablo. Pero si actúas por tu propia cuenta, Dios actuará por él, y eso puede seguirte por todas partes. E incluso en las calles, intentarás profetizar o imponer las manos a los paganos que podrían golpearte.
y acabarás atado o encadenado en el hospital con los locos. Una imitación solo servirá para vergüenza del imitador. Lo verdadero y auténtico es lo que creeremos y aceptaremos. Y una reunión como la de los 30 minutos, donde el Espíritu Santo habla a través de los dones espirituales, es una reunión sobre una losa en la cumbre de un edificio. Y por culpa de los pollos y sus desechos de comentarios, es en las losas donde se celebrarán las reuniones de la Iglesia. Debido a los falsos dones y falsas manifestaciones espirituales, hay una gran desconfianza como una incredulidad entre nosotros, pero los verdaderos dones espirituales y las verdaderas manifestaciones harán desaparecer nuestras dudas y desconfianza. La desconfianza de los escogidos como una incredulidad hacia cualquier manifestación espiritual es correcta. Es una virginidad que solo los verdaderos dones eliminarán. Yo que les hablo, soy la mayor prueba de ello. Hasta el 24 de abril de 1993, yo no creía en la existencia de Dios. No creía en nada. Era el mayor incrédulo que sea. Pero este 24 de abril de 1993, cuando la visión vino a mí y el Cordero habló en lengua ante mí, su voz entró en mí para quitar esa incredulidad. Todo en mí cambió y creí en Dios. Esta es la verdadera conversión de la que hablaba el Señor Jesús a Pedro en Lucas 22, versículo 32, diciendo: «Cuando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos». Sin embargo, Pedro llevaba 3 años estando con el Señor Jesús y ya predicaba. La verdadera conversión viene con el Espíritu Santo y los dones espirituales. Y es después de eso cuando las multitudes se convierten, el Espíritu Santo mismo añadiendo a la Iglesia. El Espíritu Santo y los dones espirituales vendrán sobre nosotros. Y para empezar, es posible que alguien bajo la unción del verdadero Espíritu Santo grite, salte o se revuelque en el suelo. Esto no debe indignarnos. Si estando sin los dones no éramos católicos, entonces nunca seremos evangélicos con los dones. Al principio el descontrol es posible, pero con el tiempo eso desaparecerá. Cuando ustedes tienen un don espiritual, oren pues para tener el autocontrol y la sabiduría en el uso de ese don. El verdadero Espíritu Santo se caracteriza por la rapidez para ir al grano y dejar a la persona después de la profecía. Los dones espirituales operan uno tras otro. Mientras alguien está profetizando o hablando en lenguas, otro don de profecía no debe obrar. Además, 2 o más hablares en lenguas pueden venir uno tras otro en diferentes idiomas. Y luego vendrá la interpretación. También, durante la oración colectiva, alguien puede ponerse a orar o cantar en lenguas. Eso no debe detener la congregación. Es como si la persona estuviera orando en su etnia. En este caso, no hay interpretación. Con respecto al don de hablar en lenguas, es necesariamente el Espíritu Santo mismo quien hace girar la lengua en la boca de la persona y habla en el lugar de la persona. Y siempre se siente una unción alrededor de aquel que habla en lenguas o profetiza. Cualquier otra forma de hablar en lenguas es obra del diablo. Es lo mismo para las interpretaciones del hablar en lenguas y las profecías. El que habla en lenguas o profetiza no actúa por él mismo. Así que, si una palabra resuena en tu corazón o en tu mente, guárdala como un sueño para ti mismo. No la conviertas en una profecía. Ningún imitador quedará impune. Sepan que al igual que el verdadero Espíritu Santo, el espíritu del diablo puede profetizar y confirmar su profecía, pero es casi imposible que Dios le permita hacerlo aquí, en el clamor de medianoche. Y también el espíritu del diablo puede hablar en lenguas e interpretar por la misma persona o por alguien más, pero el espíritu del diablo no puede confirmar o interpretar un hablar en lenguas que viene del verdadero Espíritu Santo. Si una profecía o hablar en lenguas viene del diablo, el espíritu que la confirmó o interpretó es necesariamente el espíritu del diablo. Si viene de Dios, entonces el espíritu que la interpretó o confirmó es necesariamente el verdadero Espíritu Santo. Y aparte del espíritu de adivinación, muchos otros espíritus, como el espíritu del sexo, pueden profetizar. Alguien puede transferirte un espíritu de mentira, dinero, sexo o adivinación a través del bautismo, la predicación, la oración u otros.
y puedes profetizar o dar revelaciones a la gente a través de este espíritu. Debes ser capaz de ver en sueño lo que hay que poner en orden en tu vida para que ese espíritu te abandone. También, 2 personas pueden estar una al lado de la otra, y una profetizará por el Espíritu de Dios, e inmediatamente la otra también profetizará por el espíritu del diablo. Pero el Espíritu de Dios y el espíritu del diablo no pueden usar a la misma persona en la misma reunión. El verdadero Espíritu Santo o el falso Espíritu Santo puede acercarse, usar un don e irse sin morar en la persona. Cuando el Espíritu Santo actúe, el espíritu del diablo también actuará. Y estando en el púlpito o en cualquier otro lugar, debes aceptar o rechazar a alguien que quiere imponerte las manos. La decisión está en tus manos, según la revelación que hayas recibido. Una manifestación puede ser también el efecto de las predicaciones alcohólicas o el efecto del fruto de un árbol prohibido. Y durante una manifestación, un diácono no debe acercarse a alguien que está en el púlpito a menos que haya caído. Y cuando alguien bajo la unción va al púlpito, el diácono no debe impedírselo. Y durante una manifestación espiritual, un diácono puede pedir la ayuda de una hermana frente a una hermana bajo unción. Y tan pronto como una hermana esté bajo unción, los diáconos deben retirar a su hijo de su presencia. Las profecías deben ser registradas cuidadosamente. La congregación las necesita para su marcha. Los sueños no pueden guiar a la iglesia, pero sí que lo pueden las profecías. Sepan que una congregación fría y monótona, sin los dones espirituales, es un hotel, una parroquia o una mezquita. Y cuando Dios pasa a algo nuevo, los que se niegan a avanzar con Dios empiezan a perder sus dientes. Y sus cultos y actividades son repeticiones de la fatija o del rosario. Recuerden que ya en 2003 dije en KQ 14, versículo 27, que sus corazones nunca debían aceptar una iglesia muerta, formalista, sin dones espirituales. Y el tiempo de esta palabra parece haber llegado. Y los 30 minutos de oración serán la puerta de entrada de los dones espirituales. Una congregación debe hacer el ayuno seguido de 30 minutos de oración al menos una vez cada 2 o 3 meses. Durante la oración de 30 minutos, el Espíritu Santo puede trabajar más allá de los 30 minutos y hay que esperar. No deben dormir, pero deben orar por cualquier cosa que Dios ponga en su corazón. Y después de una manifestación, la palabra puede ser dada a ciertas personas. Por ejemplo, hermano, una profecía dijo esto sobre ti. ¿Qué dices de eso? Él se pondrá de pie delante de la congregación y responderá. Además, cuando los dones espirituales estén obrando, algunos que están ansiosos por hacerse notar pueden aprovechar para hacer ruido y perturbar el culto. El Espíritu Santo no puede agitar indefinidamente a una persona sin dar profecía. Las emociones no son dones espirituales. Una manifestación va al grano y se detiene. Si las predicaciones del profeta no consistieron en emociones, las manifestaciones del Espíritu Santo no pueden ser momentos de emociones y desorden. La legitimidad de una manifestación espiritual no proviene de las ceremonias y agitaciones que la rodean. Después de la manifestación, ¿qué debe retener la congregación? Es esto lo que importa. Nadie, pues, debe utilizar el pretexto de la unción para perturbar un culto o gritar o llorar como en los funerales. La emoción no es un don espiritual, sino más bien un obstáculo a nuestra bendición. Es otra dimensión de los alborotadores. Y si en lugar de edificar, el período de 30 minutos se convierte en un tiempo de desorden, el dirigente puede detenerlo antes de los 30 minutos. Y si un espíritu maligno actúa como el Espíritu Santo, sean pacientes, el Espíritu Santo lo revelará. Si en repetidas ocasiones alguien da una profecía como «confiesen», y nadie se reconoce en su profecía, es una profecía dudosa. No pueden repetir cada vez «confiesen». Deben señalar a las personas y nombrar los pecados o los problemas. No corresponde a la congregación buscar a los pecadores. La congregación no tiene esta competencia o misión. El don debe ir más allá, porque alguien puede tener un pecado y no lo sabe.
Quizás los sueños le habían revelado su pecado, pero no había entendido los sueños y el don debe ayudarle. El advenimiento de los dones espirituales no debe perjudicar a nadie. Y si el verdadero Espíritu Santo actúa en una congregación, es una gracia de Dios. El número de fieles aumentará. Está escrito que era el Espíritu Santo quien añadía cada día a la iglesia a aquellos que eran salvos. Y una mañana, mientras yo oraba, tuve una visión. Estaba orando, diciendo: «Oh Dios, los santos de una generación no viven de la historia. ¿Y qué va a traerme un profeta que murió antes de mi nacimiento? ¿Qué va a traerme la historia del aposento alto o de la calle Azusa cuando tú, el Dios de los avivamientos, estás vivo? Oh Dios, hemos predicado un profeta vivo y ahora queremos predicar un avivamiento vivo. Queremos el avivamiento para nuestro tiempo. Queremos el aposento alto y la calle Azusa para nuestro tiempo». Estaba orando todavía cuando vi en visión a los hermanos y hermanas ya como terroristas palestinos, ya como judíos retenidos como rehenes en las manos de los terroristas palestinos. Y la voz del ángel, semejante a un fulani, del que hablé en Cacú 151 versículo 7, me dijo: «Estos palestinos que ves son los falsos profetas y los falsos dones espirituales que ya se han instalado en toda Gaza y que están escondidos bajo tierra, en los túneles de Gaza. Y tú debes derrotarlos primero y traer de vuelta a Israel a los rehenes que son los hijos de Dios». Y vi en la visión que los rehenes eran hombres y mujeres judíos y soldados judíos. Y los rehenes vestían uniformes militares de terroristas palestinos y tenían armas de guerra. Y vi que los rehenes, hombres y mujeres, estaban listos para luchar contra los soldados israelíes que vendrán a liberarlos. Y me puse en pie. Y de nuevo vi a los rehenes y a los terroristas juntos, en uniforme militar y máscara, listos para la batalla. Y ya no podía distinguir quién era terrorista y quién rehén por su uniforme y sus máscaras en su cara. Y empezaron a cantar el himno de Palestina en lengua árabe. Y en ese momento la voz del ángel me dijo: «¿Puedes luchar contra estos y vencerlos para liberar a todos los rehenes y hacer desaparecer a estos terroristas?» Y dije: «Mi Señor, los rehenes están vestidos como los terroristas palestinos. Y esta batalla no tendrá lugar en el terreno del está escrito, ni del también está escrito, ni en la tierra, ni en el aire, sino en los caminos subterráneos, bajo la tierra, en los túneles y abismos donde habitan Satanás y sus ángeles». Y el ángel me volvió a hacer la misma pregunta, diciendo: «¿Puedes luchar contra estos y derrotarlos para liberar a todos los rehenes y acabar con estos terroristas?» Y respondí diciendo: «Mi Señor, si tú conmigo estás, yo puedo, porque cuando estaba entre los branamistas era el jefe de todos aquellos que tenían las visiones y los sueños y los dones de profecía, hablar en lenguas y palabras de ciencia. Así que puedo dirigir una manifestación de todos los dones espirituales». Y cuando dije eso, empecé a sentir una fuerza dentro de mí y la visión desapareció. Y comprendí por qué el color del uniforme del ángel de Cacú 151, versículo 8, no era verdoso, sino una mezcla de marrón y beige, como el color de los suelos del desierto. Acaban de escuchar Cacú capítulo 158, los dones espirituales y sus manifestaciones. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.